La evaluación censal es una evaluación, una prueba estandarizada que se toma a estudiantes particularmente del segundo grado de primaria. De acuerdo al diseño curricular nacional, el final del segundo grado de primaria indica aproximadamente que el estudiante ha recibido conocimientos básicos para la vida en sociedad. En particular en dos ámbitos, en dos áreas específicas, que son comprensión lectora, en el área de comunicación, el uso y manejo de operaciones básicas para la resolución de problemas en el área de matemáticas. En tal sentido, la evaluación censal justamente se enfoca en evaluar estas dos áreas, estas dos competencias en específico, pero considerando únicamente a la población estudiantil que recibe educación básica regular en lengua castellana y solamente a las instituciones educativas que cuentan con al menos 5 estudiantes en el nivel del segundo grado. Este dato es importante porque de hecho también nos dice mucho sobre el nivel de alcance de las interpretaciones que se pueden hacer sobre los resultados de la evaluación y que de hecho deberían de considerarse al momento de tomar decisiones sobre estos resultados. A lo largo de los últimos años, si bien ha habido un progreso, una tendencia positiva tanto en el área de comunicación, de hecho mucho más importante en el área de comunicación que en el área de matemática, justamente en los resultados de finales del 2014 que acaban de salir hace algunas semanas, se encuentra un incremento importante en ambas áreas. Esto se puede ver a muchas cuestiones, a muchos aspectos, pero como te mencioné hace un momento, es necesario considerarlos e interpretarlos en su contexto. Considerar tener una evaluación censal a nivel nacional es de suma importancia porque de todas maneras nos brinda información con sus limitaciones, pero nos brinda información sobre el estado del avance de los aprendizajes a nivel de educación básica. Cuando se realizan las primeras propuestas de implementación de evaluaciones nacionales, se tenía como idea inicial tomar varias evaluaciones en los distintos niveles del proceso educativo básico. Se consideró tomar inicialmente el final del primer ciclo, que se ubica en el segundo grado de primaria. Este año se va a comenzar a aplicar una evaluación censal también para el segundo grado de nivel secundario. Al momento de interpretar los resultados de la evaluación censal, usualmente han sido erróneamente considerados como indicadores de los resultados de toda la institución educativa, independientemente de los grados y niveles que ofrezca como servicio esta institución. Es una información sesgada únicamente hacia el segundo grado de primaria y no debería de hacerse tal extrapolación. Pero también es importante considerar al momento de concluir sobre la buena o mala gestión de una institución educativa, considerar otros indicadores que también son relevantes, o conocidos como indicadores duros. Algunos de estos, por ejemplo, la tasa de asistencia de estudiantes, la tasa de matrícula, la tasa de asistencia, la tasa de repitencia, conclusión, deserción escolar, eso en términos de los estudiantes, en términos de los docentes, los niveles de formación continua, la capacitación que reciben los docentes, a niveles de contratación, asistencia de los docentes al dictado de clase, calidad de la infraestructura, calidad de la gestión de la propia institución educativa. Son varios aspectos que tienen que considerarse, pues la gestión educativa en su totalidad a nivel de cada institución es un aspecto multidimensional. Y lo que estamos considerando al tomar la información de la evaluación censal es una de toda la gran gama de dimensiones que deberían de tomarse en cuenta. En particular, la evaluación censal se enfoca, aparte del segundo grado, se enfoca en las áreas de comprensión lectora, en el ámbito de comunicación y de uso de operaciones básicas en el área de matemática, por ser consideradas las más importantes inicialmente. Es un primer paso para poder comenzar a revisar el progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Existen evaluaciones ya de carácter, pruebas estandarizadas de carácter inclusión internacional, por ejemplo PISA, que toman otras áreas de aprendizaje como puede ser ciudadanía, como puede ser ciencias naturales, etc. En ese sentido todavía nos falta avanzar. Puede ser importante y de hecho sería necesario contar con esa información. Se tiene como versión alternativa a la evaluación censal es una evaluación en EIB, en Educación Intercultural Bilingüe.
Esta evaluación se toma en el cuarto grado de primaria de las instituciones educativas consideradas como de enseñanza intercultural bilingüe, que tienen la característica particular de brindar enseñanza en castellano como si fuera una segunda lengua. Se toma esta evaluación particularmente en el cuarto de primaria porque se considera que es aproximadamente el nivel en el cual los alumnos que tienen como lengua materna una lengua distinta al castellano aproximadamente ya deberían de haber alcanzado el nivel de un estudiante que tuvo como lengua materna el castellano. ¿Sí? Se podría decir que hay un nivel de alcance esperado al menos en esa instancia. Los resultados de la evaluación CENSAL 2014 indican que claramente hemos tenido un importante avance tanto en el área de comprensión lectora como en matemáticas. Creo que es fundamental considerar estos resultados en su ámbito y en su espacio para dar inferencias. Otros aspectos que podríamos concluir a partir de los resultados de la evaluación es que ha habido un acortamiento en las brechas de resultados entre educación pública y educación privada, una leve reducción en la brecha entre género, resultados de estudiantes hombres y mujeres, intentar entender qué determinantes, qué factores han sido claves en este proceso. Se ha generado un gran avance en cuanto a mejoras de la gestión educativa, en términos de la implementación, por ejemplo, de la carrera pública magisterial. Se han logrado avances en cuanto a la distribución de materiales educativos, se ha hecho de manera mucho más eficiente en el sentido de ahora llegan materiales. Aún no se han mejorado indicadores en cuanto a la suficiencia de la repartición de estos materiales, pero sí se ha mejorado en términos de la repartición per se. Hay un esfuerzo importante en términos de mejoramiento de la infraestructura educativa, el acceso a carpetas, sillas, pizarra y demás elementos necesarios para impartir educación. Pero son elementos que se han comenzado a gestar a lo largo del año 2014. Son pasos importantes, son pasos necesarios, mas no creo que sean pasos suficientes para poder explicar los resultados positivos que han habido durante el año 2014. Es necesario también ser bastante críticos al respecto, porque de todas maneras también hay elementos que podrían ser ciertamente perversos para darse estos resultados. Por ejemplo, se tiene registro de muchos casos en los cuales muchas instituciones educativas dedican horas de enseñanza particularmente para formar a los estudiantes en pro de la evaluación, bajo una lógica quizás, para hacerlo algo más tangible, a una preparación preuniversitaria para un examen de admisión. Esa lógica técnicamente es un arma de doble filo, porque de todas maneras estás reforzando áreas que son necesarias para el estudiante, que tienen como consecuencia una mejora en los resultados, pero ¿cuál es tu costo de oportunidad en este punto? Dejas de lado de repente otras áreas que también son importantes. El trabajo de tutoría es fundamental en los docentes y más aún en el nivel de primaria y mucho más aún en el segundo grado. Consideremos que es el segundo año en el cual un estudiante ha entrado a un sistema educativo, no conoce nada, es su bienvenida. Es completamente positivo una cuestión de ese tipo. Habría que evaluarlo, ¿no? Impartir enseñanza únicamente dedicada en pro de la evaluación es realmente positivo. Nos falta ver qué es lo que está sucediendo dentro de las aulas. Si bien lo que observamos es el outcome de todo este proceso de gestión, toda esta reestructuración positiva de la gestión, no nos deja ver qué es lo que está pasando dentro del aula. Se están diseñando mecanismos para poder visibilizar justamente lo que está sucediendo dentro de las aulas. Particularmente estamos trabajando el diseño de un sistema de monitoreo pedagógico para saber efectivamente qué es lo que está sucediendo en las aulas. Por ejemplo, Chile está haciendo algo muy interesante, donde cada director se encarga de recabar muestras de videos de clases en distintos horarios, en distintas temáticas. Graban clases, estos videos son enviados a alguna central de la Secretaría de Educación. Estos son procesados y son considerados como criterios de evaluación de la práctica pedagógica del docente en el aula.
Es un sistema bastante interesante porque de hecho simplifica muchos procesos de enviar monitores a supervisar los procesos pedagógicos que se den. Es mucho más simplificado, pero también tiene bastantes limitaciones, como casi cualquier fuente de información, como de hecho estamos viendo que sucede con la evaluación censal. En el caso peruano todavía, como mencionó, es una fase que está ahorita en diseño. Estamos buscando cuál sería la forma más adecuada, no solamente de levantar información con respecto a procesos pedagógicos en el aula, sino también la más eficiente, siendo que en el Perú tenemos no solamente problemas de diversidad de la población estudiantil, sino que también tenemos problemas de acceso inclusive. ¿En qué medida se le puede exigir a un colegio que se encuentra a 2 horas de viaje en Pequepeque desde Iquitos? ¿Qué tanto se le puede exigir a ese colegio obtener elevados resultados en las áreas de comunicación y comprensión lectora si es que los materiales no llegan a tiempo? Llegan, pero no llegan a tiempo. ¿Qué tanto se le puede exigir si es que no hay docentes de calidad que estén dispuestos a viajar a diario rutas extensas para poder llegar a estos colegios? ¿Qué tanto se le puede exigir al estudiante alcanzar niveles satisfactorios para su grado en estas áreas de comprensión lectora y matemática si es que en su casa no tiene un espacio para estudiar o no tiene un ámbito en el cual pueda poner en práctica sus aprendizajes? ¿Qué tanto se le puede exigir en un ámbito completamente distinto al que de repente estamos acostumbrados en el ámbito urbano? A un niño o una niña de segundo de primaria, de un colegio público quizás en Lima, se le puede exigir quizás que domine en el segundo grado comprensión lectora y domine el uso de operaciones básicas, porque lo tiene constantemente. El niño va a comprar, la niña va a comprar, el niño tiene acceso a lectura, sea en físico, sea en internet, lee, tiene posibilidad de eso. ¿En qué medida se le puede exigir ese nivel de aprendizaje a un niño o niña del ámbito rural, donde de repente no tiene acceso a ese nivel de socialización de conocimientos de aprendizaje? Si bien la brecha entre público y privado se está reduciendo, ¿en qué medida esta reducción de brecha se le puede atribuir a una mejora de los aprendizajes de educación pública? También tiene relación un proceso en el cual se ha encontrado que muchas instituciones educativas del sector privado reducen su calidad. Es una lógica mucho más enfocada a más empresarial que de gestión pedagógica. Entonces, ¿en qué medida es una mejora? ¿En qué medida realmente la educación pública y privada se están comenzando a acercar? Es porque la educación pública realmente ha mejorado. Contextualicemos. Hemos vivido casi una década de crecimiento económico. Las familias tienen mayores recursos, pueden invertir más en la educación de sus hijos, con una idea en la cual la educación pública ha estado más o menos estigmatizada como una educación de baja calidad. Si tienes más recursos, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, bajo ese contexto, priorizas, tengo recursos, puedo matricular a mi hijo, a mi hija en educación privada, pero ¿es esta educación privada realmente de calidad? Tenemos una especie de migración de estudiantes de educación pública a la educación privada, justamente en un contexto de mejora de las condiciones económicas, al menos en el ámbito urbano. Pero ¿en qué medida este desbalance, esta transición, esta migración estudiantil realmente tiene asociación con una mejora de los resultados? ¿Realmente estamos aprendiendo más o es simplemente una tendencia natural o es simplemente una modificación, una transición entre público-privado, entre migrar del área rural al área urbana? Son aspectos que tenemos que considerar al momento de la evaluación. No podemos tomarlos tan simple y llanamente como hemos mejorado. Igualmente seguimos al final de la cola de la evaluación PISA, pero eso no significa que también todo esté muy mal. Nuestro estándar en la evaluación PISA es sumamente alto. Nos comparamos con los países con mayor desarrollo educativo, con sistemas educativos sumamente bien organizados, bien implementados, docentes muy incentivados tanto en términos económicos como en términos profesionales.
Nos estamos comparando con esos sistemas educativos sumamente más avanzados y probablemente más avanzados que los nuestros. Contra ellos estamos muy abajo y entre nosotros nos exaltamos por una mejora en los resultados de la evaluación censal de dos áreas. Son dos extremos de todas maneras. Debemos de considerar un punto intermedio, debemos reconocer que hay mejoras, pero también debemos reconocer que estas mejoras no son lo único que hay.